Sesión 3 del tema El Sol y la Luna, el español, bloque 1. Es una sesión ahora de español, a diferencia de la sesión 1 de esta semana o de este tema. Es una sesión del español muy corta y además en los ejercicios solamente son en tu cuaderno de trabajo, no hay ejercicios para cuaderno. Y los ejercicios que son en el engargolado prácticamente son iguales, puras preguntas, lo vamos a ver a continuación. Ya sabes, nos conectamos, que es la primera parte de la sesión. Te recuerdan cómo en la sesión 1 del español de este tema, del Sol y la Luna, se te mostró una leyenda sobre la creación y la luna, sobre la creación del Sol y la Luna. Y en esta sesión se te indica que hoy se revisará otra leyenda de las civilizaciones prehispánicas, esta vez perteneciente a la cultura teotihuacana. Esta historia también atribuye la creación del Sol y la Luna a la decisión de dos personajes. ¿Te acuerdas que el texto aquel era sobre completar dos personajes que faltaban ahí en aquel texto? Trata de identificar las diferencias entre los niños de la primera leyenda y los personajes de esta. Es simplemente para hacer una conexión con la sesión 1 de este tema, que fue también del español. Veamos. Esta es la leyenda teotihuacana, llamada El Quinto Sol. Ya sabes que puedes tomar tu cuaderno de trabajo, leerla con calma o ponerle pausa a este video para que la puedas leer de manera íntegra. Lo que yo te quiero simplemente señalar es que todo depende de la sesión de esta lectura. Todo. Las preguntas que se te van a hacer sobre los personajes, los lugares, lo que pasó, las acciones y demás. Es un poco como la sesión 1, pero me parece que esta es más práctica, más rápida, más concreta. Con la información de esta leyenda teotihuacana sobre el quinto sol, se avanza en la sesión al apartado Nuestras pistas. Aquí se te pide identificar a los personajes o protagonistas de la lectura y darles vida. Escribir sus nombres aquí, ilustrar ambos personajes y sobre todo encontrar y copiar todos los adjetivos y las acciones que describan los personajes. Tenemos pues estos 4 espacios para hacer estos 3 puntos sobre la lectura. Así que, como te comento, lee muy bien esta lectura, subraya incluso los personajes, los lugares, las acciones y demás, porque con eso vas a poder avanzar más rápido en nuestras pistas. En el apartado Una vez otra vez vienen, ya sabes tú, los 3 tipos de actividades. Y quiero mostrarte que en esta prácticamente es la misma estrategia. Preguntas directas de la lectura. Ve las preguntas del triángulo, ve las preguntas del rombo. Claro que van a cambiar o van a ser planteadas de una manera diferente. Lo que yo simplemente te quiero señalar es que en esta ocasión no hay mucha diferencia. Todos los ejercicios son preguntas directas. En el último quizá está la diferencia más sustancial, que es redactar un argumento y te piden un número de extensión de palabras y demás. Pero mira, en el caso del triángulo, preguntas como ¿cuáles son las diferencias entre los personajes de la historia? ¿Quién te parece el héroe de la historia y quién el antagonista? ¿Por qué crees que un dios enfermo y humilde se convirtió en sol? ¿Qué se logró con los sacrificios de los demás dioses en la historia? ¿Por qué crees que las civilizaciones prehispánicas hacían tantos sacrificios humanos? Son tanto preguntas de la lectura como preguntas también de tu criterio o de tu opinión, de tu reflexión. Aquí están las preguntas del rombo. También citan a los héroes, citan a Nahuatzin en este caso, y a los personajes que se van mencionando, además de que ubiques qué elemento religioso de las civilizaciones mesoamericanas se narran en la historia
y cuál era el propósito de esta ceremonia religiosa, la que se celebra y se narra en la leyenda teotihuacana. En la del rombo, pues, ¿por qué piensas que estas civilizaciones relacionaban esta acción con lo que ocurría en la naturaleza? ¿Qué se esperaba de quienes participaban en esta acción? Redacta un argumento de al menos 50 palabras para explicar por qué solo uno de los protagonistas merecía ser sol. Evidentemente, pues aquí no va a caber el argumento, pero lo puedes hacer en la parte de atrás de tu hoja o, si se te pide, lo harás en tu cuaderno. Finalmente, identifica la acción que permitió al sol moverse. ¿Cómo relacionas esta acción con los sacrificios de las civilizaciones prehispánicas? Por eso te decía que no hay mucho cambio en los ejercicios de una vez otra vez. Tú harás el que indique tu maestra o maestro. En un paso más, se te pide organizar un diálogo, una discusión en el grupo. Ya el maestro o maestra lo ha de realizar con esta lista de preguntas. ¿Cuál fue la pregunta más complicada para cada quien? Hablando de la tanda de preguntas del triángulo, del rombo y del pentágono. ¿Qué características tiene un héroe? ¿Cuáles son las de un antagonista? ¿Qué creen que haya llevado a las civilizaciones prehispánicas a pensar en el sacrificio humano como ofrenda a sus dioses? ¿Qué características piensan que debían tener las personas que se sacrificaban? ¿Y qué opinan sobre esta práctica prehispánica? Son preguntas guía para generar un diálogo. Puede ser con un compañero, compañera, de a 3, de a 4 o de manera grupal. Y la sesión cierra con el compartimos. En la historia de México y el resto del mundo, muchas civilizaciones han contado leyendas sobre la creación del sol y la luna. Es una actividad que es práctica. Te van a enviar a buscar a la biblioteca o en internet cuentos o leyendas cuyos protagonistas sean el sol y la luna. Si encontraste más de uno, elige el que más llame tu atención y cada quien lea una parte del texto en voz alta. Platiquen sobre las características de los personajes de ese relato, sus relaciones y sus intenciones en la historia. Pueden encontrar en la lectura algunas características sobre cómo vivía o se organizaba esta civilización, qué similitudes se encuentran entre las historias que leyeron en estas sesiones y las que buscaron. Te vas a llevar sorpresas porque hay leyendas o narraciones que tienen muchas cosas parecidas a las nuestras, aunque sean de otra cultura. Y con eso acaba. La intención básicamente de esta sesión fue reforzar lo de la sesión 1 sobre analizar una leyenda y sobre todo la función de los personajes y sus características. Así que espero que te haya servido. Nos vemos en el siguiente video.